Entonces, si os parece, vamos a arrancar esta jornada. Buenas tardes y, en primer lugar, gracias por acompañarnos esta tarde. Y esta charla abre una serie de sesiones que desde AEVA hemos programado para informaros un poco sobre las nuevas tecnologías como blockchains, criptoactivos y lo que se conoce como finanzas descentralizadas, o el acrónimo tan famoso y tan usado últimamente como DeFi. Desde mi punto de vista personal, el uso de estas tecnologías va a suponer un factor de innovación y de disrupción en la forma de operar tanto de lo que serían las finanzas a nivel personal como empresarial, y creo que no podemos quedar ajeno al conocimiento de estas nuevas tecnologías. Podemos poner como ejemplo desde la posibilidad de crear los conocidos como flash loans o préstamos relámpagos, que nos permiten pues, tomar un préstamo sin garantía y ejecutar varias operaciones simultáneamente y al mismo tiempo devolver este préstamo, algo que sería impensable en el mundo offline, como hasta lo que sería la emisión, que próximamente será posible, de utility tokens sin autorización, simplemente notificándolo a una autoridad nacional competente, como plantea de la propuesta MiCA. Y un poco para conocer todas estas nuevas tecnologías, tenemos hoy con nosotros a don Alfonso Martínez Echevarría y García de Dueñas, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo desde el 2004, socio de Martínez Echevarría y Riveras Abogados, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo desde el 2020 y director de la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros de la Universidad CEU San Pablo desde 2008. Y voy a dejar de leer su currículum aquí porque nos aburriríamos. Alfonso, bienvenido y gracias por acompañarnos esta tarde y por dedicarnos este tiempo. Como ya te comenté en su momento, yo ya había visto alguna de tus presentaciones y la verdad es que quedé encantado con ellas y te agradezco profundamente que nos acompañes esta tarde y que nos dediques tu tiempo un poco a enseñarnos sobre estas tecnologías. Así que, sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés Antón, por la presentación, por la iniciativa. Estoy gratísimamente sorprendido de AEVA, de su potencial y además de su mentalidad vanguardista y de buscar la formación. Un grupo de empresas que se dedica al I+D es absolutamente adecuado que invierta en una tarde como la de hoy para escuchar algo sobre financiación empresarial de vanguardia, como es de vanguardia vuestra investigación. Cuando desde Atama y AEVA, pues Andrés pues, me hablaba de este evento, le comenté que me alegraba que en el congreso, en el que yo había hablado desde el punto de vista académico, pero cercano al mercado donde estáis vosotros, hubiese despertado interés esto, y le preguntaba y le pareció que sí, que era positivo el que me acercase más todavía al mercado donde os encontráis y, sin poder evitar el seguir siendo académico, invitar a participar también a otro socio en despacho que hablará después de mí, para que la visión sea complementaria y más rica y más cercana a vuestras necesidades de financiación empresarial vía nuevas tecnologías. Aquí tenemos en pantalla, y entro ya en la sesión, el título Blockchain. Al principio era lo que más nos llamaba la atención, blockchain, junto con Bitcoin, pero vamos a ver que los tokens dentro de blockchain, pues las fichas, tokens, podemos pensar en las fichas de teléfono que utilizábamos antes para las cabinas telefónicas, que cambiábamos dinero por esas fichas para utilizar un servicio. Los criptoactivos en general, pues son formas de financiar proyectos empresariales. Aquí hay un breve resumen de lo que veremos. Primero voy a dar
unos breves brochazos sobre conceptos jurídicos básicos que quizá los tengáis, a pesar de que os dediquéis vosotros a la tecnología en distintos sectores, pero bueno, por dejar claras unas ideas previamente. Luego veremos algo sobre los criptoactivos y su marco normativo, luego distintas categorías de criptoactivos, y ahí están los utility tokens o las fichas de servicios. Podemos pensar en lo que he citado, pues las de teléfonos o incluso las de los coches de choque. Pues damos un dinero, nos dan una fichita de plástico rojo y podemos disfrutar luego de un servicio. Pues esto podéis hacer vosotros, pues con la normativa que tenemos en ciernes de ser aprobada en la Unión Europea. Luego veremos el régimen jurídico detallado de eso, de las fichas de servicio, pero en la medida en que anuncio todavía el reglamento que ha citado Andrés, MiCA, porque son las siglas en inglés que luego veremos de este mercado, todavía no está aprobado, pues en el quinto punto vamos a ver otras de las múltiples formas de financiación empresarial que nos ofrece blockchain. E incluso en la intervención posterior a la mía, José Domingo de Leandro nos hablará con un poco más de detalle de las ICOs e incluso del crowdfunding, del crowdlending, puesto que en la medida en que vosotros sois empresarios e investigadores relacionados con las tecnologías de vanguardia, pues os pueden gustar cualesquiera de estas que comentaremos. Entonces, esos primeros brochazos sobre derecho subjetivo, o sea, el que tenemos cualquiera de nosotros como sujetos o cualesquiera de vuestras empresas, de vuestras sociedades, que son también sujetos, pues los derechos que tenemos pueden vincular a una persona con otra persona, pues a vuestra sociedad, cualquiera que sea, con un banco, por ejemplo, derechos de obligaciones, o pueden vincular a una persona, a nosotros mismos o a vuestras sociedades con una cosa, pues sois propietarios de la nave industrial o del inmueble que tenéis. Estos son derechos reales. Los primeros, los derechos de obligaciones, el crédito que os ha concedido un banco, pues a diferencia de la nave industrial, no hay una apariencia, no son visibles, no podemos tocar con las manos el crédito que nos han dado y solamente nos lo podemos exigir interpartes, el banco a nosotros y nosotros al banco. Nosotros al banco que nos dé el dinero y el banco a nosotros que se lo devolvamos, ¿no? Los derechos reales, los derechos sobre cosas, sin embargo, ahí sí que hay una apariencia, una visibilidad. Se puede tocar y la palabra propiedad la podemos utilizar tanto para referirnos a nuestro derecho, soy propietario de esta nave industrial, o para tocarla con las manos y decir, esta es mi nave industrial, ¿no? Ahí sí que hay apariencia. Y estos son exigibles erga omnes frente a todos. Si alguien entra en nuestra nave industrial, los demás nos pueden ayudar y decir, no están de nosotros, oye, sal de ahí, que es de este hombre. Bien, pues los derechos luego se pueden representar, sean los derechos de obligaciones que he mencionado o los derechos de cosas. O bien por un documento, pues un contrato, o bien inscribiéndolo en un registro, en el registro de la propiedad o en el registro de compraventas a plazos de bienes muebles. Cuando están representados en un documento, puede ser un documento ordinario o hay unos documentos interesantes, los títulos valor, la letra de cambio, el cheque, en los cuales, y no voy a extender a detalles, la exigibilidad puede ser frente a todos. Una letra de cambio es un instrumento, y no voy a extender a detalles, mucho más cómodo que un documento ordinario a la hora de ir a juicio y tener la carga de la prueba invertida a mi favor. No se presume la inocencia del que tiene que pagarme, no hay un indubio pro reo y en derecho mercantil es indubio pro debitores, en caso de deuda a favor del deudor, sino todo lo contrario, a mi favor. Aquí tenemos, por ejemplo, un título valor, las acciones, y vamos a hablar de initial coin offerings, y es, en vez de emitir estos papeles, las acciones, podemos a través de blockchain conseguir dinero de los que antes compraban estos papeles, suscribían acciones y lo que hacen es que queda registrado en blockchain el que ellos son titulares de un token o cualquier otra emisión que hayamos hecho a través de blockchain y nosotros también queda constancia en el registro de que tendremos que pagarles dinero, somos titulares de lo que nos han dado. Bien, aquí las antiguas acciones. Se pueden representar los derechos también por medio de registros. El registro de la propiedad, el registro mercantil, y nos vamos acercando más a blockchain porque hay un tipo de registros, los de valores anotados en cuenta, donde se registran los derechos de titularidad sobre acciones. Ya no hace falta
esta representación Muy bien. anotados en cuenta, podemos disfrutar de la exigibilidad erga omnes. Bien, bueno, estos eran unos brochazos con los cuales yo sobre todo quería facilitaros unas ideas clarificadoras y no entrar en detalles que nos pudiesen confundir. Sentadas estas bases, aquí tenemos, por ejemplo, en vez de una acción de papel como la que hemos visto en pantalla, tenemos una cuenta corriente de valores anotados en cuenta, muy semejante a la cuenta corriente bancaria que nosotros tengamos y disfrutamos de la comodidad que todos hemos experimentado en nuestras cuentas bancarias de valores gestionadas, cuentas bancarias de dinero gestionadas a través de Internet, pues tenemos la comodidad de gestionar nuestras cuentas de valores, de acciones y nos vamos, como digo, aproximando a blockchain y vamos despidiéndonos. Esto es la Bolsa de Nueva York, donde antes aquí teníamos en el parquet a gente dando gritos, dando voces, hablando de comprar, vender papeles, acciones. Ahora en la Bolsa de Nueva York lo que tenemos son pantallas, pueden estar ahí en la Bolsa de Nueva York como podrían estar y de hecho están en las sedes de las distintas entidades que hacen de intermediarias en la Bolsa de Nueva York. Un Merrill Lynch, hasta que desapareció Lehman Brothers, un Morgan Stanley. Bien. Los criptoactivos y su marco normativo. Un criptoactivo, que es la palabra más genérica para referirnos a cualquier bien inscrito en blockchain, es una representación digital de un valor o de derechos que se pueden transferir, como se transferían en la bolsa, o que se pueden almacenar, pues como estaban almacenadas las acciones en los bancos, en los depósitos de acciones, se pueden almacenar electrónicamente. Ya no necesitamos de los bancos, no necesitamos de cajas de seguridad. ¿Y esto gracias a qué? Gracias a la tecnología que mencionaba antes Andrés, TRD, en inglés DLT, tecnología de registro centralizado o Decentralized Ledger Technology. Pues, y el legislador, ante la posibilidad de que la tecnología cambie, que es importantísima, pero que no es lo fundamental, dice, o una tecnología similar. Bien. Esta es la definición genérica de criptoactivos. Hay distintos tipos de criptoactivos. Hay 3 estatus de los criptoactivos por lo que se refiere a su marco normativo, a su marco genérico. La primera categoría de criptoactivos son los más complicados, los que tienen naturaleza de instrumentos financieros. Instrumento financiero es una categoría jurídica amplísima, dentro de la cual están, por ejemplo, las hemos citado, las acciones. Bien, pues junto con las acciones hay muchos más instrumentos financieros. Bien, pues estos, los instrumentos financieros, las acciones que antes hemos visto en pantalla, de papel, o que luego hemos visto que se pueden llevar en registros de valores anotados en cuenta, y ahí veíamos las pantallas que hay en el parquet de la Bolsa de Nueva York, las hay también en el parquet de la Bolsa de Madrid, ¿no? Bien, pues se pueden representar por medio de blockchain, pueden estar inscritos en una blockchain y entonces se les puede llamar en inglés tokenized securities, ¿no? Y su marco normativo, el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores y otra norma, con siglas en inglés, MiFID, parecidas a MiCA, y de hecho es que están relacionadas. La M es de Markets y la I pequeñita es de IN. Bien. Hay comunicados de la CNMV y del Banco de España de 2018 sobre estos instrumentos financieros registrados en blockchain y que están contemplados por el derecho español como algo perfectamente posible. Hay además, marco en rojo, una propuesta de directiva del Parlamento Europeo para regular a esos instrumentos financieros representados o inscritos en una blockchain. Bien, están estos criptoactivos, los que son instrumentos financieros, sometidos a la normativa de la Unión Europea de servicios financieros. Un poco incómoda, pues para eso estamos los abogados, para gestionar todas las informaciones que hay que enviar a las autoridades supervisoras de los mercados, puesto que estas autoridades no quieren que haya sustos, ¿no? La segunda categoría de criptoactivos
nos interesan poquísimo, porque es que los bancos centrales y las autoridades públicas, a la vista de que blockchain vino, nos asustó, están ahí los terroristas, está ahí la droga, nos asustó y al principio se decía que ojalá pase, pero sin embargo vino y se queda, pues los bancos centrales y autoridades públicas van también a emitir sus criptoactivos. Y como suele suceder, se exoneran de la normativa que nos imponen a los demás, la que acabo de decir ahora mismo que es un poco incómoda y que para eso estamos los abogados. Ellos directamente han dicho, lo nuestro no está sometido a la normativa de la Unión Europea sobre criptoactivos, ¿no? Bien, y la tercera categoría, que desde el punto de vista cuantitativo es la que da lugar al mayor número de criptoactivos, no desde el punto de vista del volumen de negocio, porque en los mercados financieros los criptoactivos que hemos visto en primer lugar, que son instrumentos financieros, estos presumiblemente moverán mayores volúmenes de dinero, pero la mayoría de los criptoactivos no son instrumentos financieros y no tenían actualmente ninguna normativa específica. Esa norma que había citado antes Andrés, el reglamento MiCA, por el momento es una propuesta de reglamento que está cercano a ser aprobado del Parlamento Europeo sobre mercados de criptoactivos y en inglés es Markets in Crypto Assets Directive, pues se le conoce como MiCA, será la que dé régimen jurídico a la mayoría de los criptoactivos. ¿Con qué finalidad? Pues incrementar la seguridad jurídica. Y voy a saltar esta pantalla con intención de avanzar, de no extenderme en mi tiempo. En ese reglamento MiCA se establecen, a su vez, 3 subcategorías de criptoactivos. Las 2 primeras creo que nos interesan muy poco a los que hoy estamos aquí convocados a esta reunión, porque son, por decirlo mal y pronto, pues dinero electrónico. Y si no lo decimos mal y pronto, pero más o menos rápido, la primera, la segunda y la tercera son dinero electrónico. La primera, es, en mi opinión, la que más nos interesa, que son las fichas de servicio o utility tokens, ¿no? Estas son las que antes he estado comparando con la fichita de plástico rojo de coches de choques. Yo les doy dinero, me dan esa ficha, lo meto en el coche de choque, disfruto. O la fichita de metal que me daba Telefónica en el pasado y a cambio del dinero que le he dado, Telefónica me da esa ficha y yo disfruto de los servicios de telefonía en las calles. Bien, pues las fichas de servicio, son un criptoactivo que se usa para dar acceso digital a un bien o a un servicio. Pues si pensamos en vuestras compañías, pues si generáis productos, podéis hacer emisiones de fichas de servicio y los que suscriben las fichas de servicio o los utility tokens os han dado el dinero que necesitabais como inversión para generar esos bienes o esos servicios y vosotros ya tenéis a los clientes, porque una vez generados los bienes o los servicios de vuestras compañías, ellos intercambiarán los tokens que habían suscrito por los bienes o servicios que habéis generado. Bien, y dicho esto, decía antes que las otras 2 categorías, que son la 2 y la 3, nos interesan poco porque son como dinero electrónico. Hay unas que son fichas referenciadas a activos. En ambas se busca evitar el miedo que genera Bitcoin y otras criptomonedas que son muy volátiles. Hoy Bitcoin ha bajado y cualquiera podría decir que ha bajado porque está en $50.000, ¿no? Y empezó, como posiblemente sepáis, Bitcoin como transacción a cambio de una pizza. El valor de una pizza era el primer Bitcoin y luego, pues, un Bitcoin, 50.000 euros, muchas pizzas puedes comprar por ese valor, ¿no? Pero su volatilidad ha dado lugar a que se busque la forma de generar otras criptomonedas estables y sea o bien referenciándola a un activo o a varios, y son las categorías 2 y 3. Pero si nos quedamos con la tercera categoría, las 2 primeras están reguladas en el título 3 y en el título 4 de la MiCA, las fichas referenciadas a activos, las fichas de dinero electrónico. Si nos quedamos con la tercera, el legislador, previendo que el mayor número de tokens que se emitan en el mercado
va a caer dentro de esa tercera categoría, en vez de, en el título segundo del reglamento MiCA, regular explícitamente y exclusivamente a las fichas de servicio, dice, voy a regular a las fichas de servicio y a las futuras figuras que se inventen, por ejemplo, gente de la Asociación de Empresas Biotecnológicas de Alicante, porque el mercado siempre va por delante y amplía más los horizontes que el legislador, y entonces habla de criptoactivos distintos de las otras dos categorías, las fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico, y cualesquiera otras que se creen. Bien, pues esas, las fichas de servicio y cualesquiera otras que se creen, están reguladas en el título 2 del reglamento MiCA y vamos a verlos con un poco de detalle. Vamos a ver ese régimen con un poco de detalle. Y antes de ver su régimen, pongo aquí ejemplos. Hay una Wikipedia de Bitcoin, Bitcoin Wiki, que os animo a visitar, donde hay ejemplos de distintos proyectos empresariales que se han desarrollado gracias a emisiones de fichas de servicio. Junto con esta enumeración muy fría, he extraído de la Bitcoin Wiki algunos parrafitos donde nos hablan, por ejemplo, Basic Attention Token, BAT, pues sirve para, si tú compras estas fichas de servicio, los de BAT te bloquean publicidad en tus navegadores de Internet, ¿no? O incluso, pues he destacado en rojo, pues el Advertising Blockage, pero incluso si leéis, pues a continuación, pues también el personalizar esos anuncios, si es que quisieses verlos, bien, pues ellos se dedican a esto. O Timicoin Token, pues te prestan información médica. O Serene Labs Token, pues puedes adquirir un smartphone. O Golem Token, pues ellos tienen una especie de ordenador en la nube y quienes suscribieron tokens de Golem Token tienen derecho a utilizar ese ordenador que está en la nube. Bien, pues visto que hay en otros países empresarios que ya han financiado sus proyectos empresariales con fichas de servicio, el régimen que está cercano a aprobarse del reglamento MiCA prevé que el emisor de esos tokens tiene que ser una persona jurídica, pues cualesquiera de vuestras sociedades puede ser emisor de fichas de servicios, de utility tokens. El reglamento MiCA considera que de ese modo se facilita la supervisión de la oferta de criptoactivos, de tokens, y se facilita también la admisión a negociación en plataformas de esos criptoactivos. Quienes hubiesen suscrito los tokens, las fichas de servicios que vosotros emitieseis, si por la razón que sea, dicen, pues yo ya no quiero el servicio que me iba a ofertar este empresario o el bien que me iba a facilitar este empresario, si quieren, pueden deshacerse de esa ficha de servicio y hay plataformas para que así lo hagan, ¿no? Esto hace también más atractiva la suscripción de estas fichas de servicio porque no me estoy, por decirlo de algún modo, entrampando con ese servicio sí o sí o con ese bien sí o sí, puedo venderlo y es otro el que disfruta de ese servicio que vosotros ofertabais o de ese bien que vosotros producíais, ¿no? Libro blanco de criptoactivos. Este es un documento relativamente sencillo, luego vamos a ver el índice de uno de ellos, que ahí se concentra todo el esfuerzo preciso para hacer una emisión de utility tokens. Si en un libro blanco yo describo qué es lo que voy a ofertar, en qué plazos va a ser, cuál es el precio de cada ficha de servicio, etcétera, ya estoy prácticamente realizando todo lo que preciso para tener la operación de financiación empresarial realizada. Estoy queriendo ser simplificador, ¿no? Se exime de la obligación de emitir un libro blanco de criptoactivos a algunas categorías de ofertas de utility tokens, de fichas de servicios. Las que son gratuitas, las que están dirigidas a inversores cualificados, entonces con ellos no hace falta el libro blanco muy detallado, porque en negociaciones junto con ellos, pues por medio de un contrato, en vez del libro blanco al que se le da una publicidad, pues acordamos que ellos nos dan el dinero y nosotros les hacemos titulares de las fichas de servicios, ¿no? Las dirigidas a un número reducido de personas o las que tienen un criptoactivo
único, un solo token, ¿no? Porque tenemos un solo cliente y entonces emitimos un token para él. O las que tienen como objeto tokens no fungibles, no intercambiables. Bien. O también las de pymes o las de empresas emergentes. Bien, el libro blanco de criptoactivos, su contenido y su forma es semejante a lo que en bolsa y en mercados financieros se llama un folleto de emisión. Pues cuando hay un aumento de capital del Banco Santander, cuando hay un aumento de una emisión de acciones, el nombre folleto es gracioso porque son documentos de 500 páginas, ¿no? Y uno piensa que es un desplegable de un folio doblado en 4, pero el folleto de emisión es todo un folleto, ¿no? Bien, y el contenido y su forma del libro blanco es parecido a este. Y es confortable saber que la Autoridad Europea de Valores Mobiliarios, previa consulta a la Autoridad Bancaria Europea, hará unos formularios, unos formatos, unas plantillas de libro blanco de criptoactivos. Aquí os decía, o aquí tenemos el índice del white paper del libro blanco de Basic Attention Token, el que bloqueaba la publicidad en Internet cuando utilizamos nuestro navegador. Entonces, si pensamos en lo que tuviésemos que hacer nosotros con vosotros, pues aquí hay bastantes cosas que las describe el propio empresario, cómo es mi producto, cómo es mi proyecto empresarial. Luego hay otros aspectos que son pues, pues contabilidad, aspectos jurídicos, información, etc. Bien. Se pueden hacer comunicaciones publicitarias de libro blanco, porque uno dice, oye, pero ¿cómo voy a llegar yo al mercado? Pues puedo hacer publicidad. Y con bastante sentido común, el legislador en el reglamento MiCA ha dicho, no me engañes a los consumidores con tu publicidad. Entonces, te voy a controlar también la publicidad para que no me seas muy cumplidor en el libro blanco y luego un poco cara dura en la publicidad. Entonces, la publicidad también está regulada dentro de los amplios márgenes de libertad y de flexibilidad, he de decir, con el cual el reglamento MiCA ha regulado estas operaciones, ¿no? El libro blanco se lo comunica a la autoridad competente de su país y el país es o bien el lugar en el que estoy emitiendo los tokens, las fichas de servicio, o bien el lugar en el cual luego se van a negociar en una plataforma esas fichas de servicio. Pero dentro de la flexibilidad que os decía, con la que el legislador ha regulado estas operaciones, no estamos hablando de una aprobación previa. Yo comunico a la autoridad competente mi white paper, mi libro blanco, que lo he elaborado, y esa autoridad supervisa ex post. Yo ya empiezo a caminar. Como tantas cosas que suceden en el mundo jurídico-económico, que en bolsa, etcétera, pues yo no puedo dar pasos si no me han autorizado previamente, ¿no? Pero aquí, sin embargo, como en tantas otras actividades del mundo jurídico-económico, yo se lo comunico a la autoridad y ya empiezo. Elaboro el libro blanco, lo he notificado, lo publico en mi propio espacio web y yo ya tengo permiso concedido para ofertar los criptoactivos y para que estos se negocien en plataformas de criptoactivos. Podemos modificar el libro blanco y tenemos en consecuencia, nos dice el artículo 11 del reglamento MiCA, que publicarlo en la misma web nuestra donde habíamos publicado la versión original del libro blanco y tenemos que comunicárselo a la autoridad competente de nuestro país. Para que todo sea cómodo para todo el mundo, no solo para nosotros, emisores de los criptoactivos, sino también para los futuros clientes suscriptores de ellos, disponen de 14 días para desistir. Pues vosotros, como emisores de los criptoactivos, podéis hacer vuestros cálculos y decir, me estoy quieto los primeros 14 días, o yo tengo mis cálculos, yo tengo mi propio patrimonio, pues al cual se ha sumado el que ha adquirido junto con los criptoactivos, con esta emisión de criptoactivos, y empiezo a andar desde el día cero, no expiro 14 días. Pero bueno, que sepáis que hay 14 días en los cuales los suscriptores pueden desistir. El reglamento también habla de las obligaciones y deberes que tienen los emisores de los criptoactivos, pensando en los consumidores, en defenderlos, y habla también de las responsabilidades que asumen los emisores de criptoactivos. Bien,
Y va a ser la siguiente sesión, José Domínguez Leandro, el que hable más de las ICOs, pero yo doy unos brochacillos para conectar mi sesión con la suya. Initial Coin Offering son las siglas de las llamadas ICOs, pues igual que podríamos hablar de aumentos de capital, y estamos en un aumento de capital emitiendo, offering, ofreciendo acciones, pues de hecho IPO, Initial Public Offering, son las siglas de los aumentos de capital en bolsa, de acciones, y en el mundo blockchain se ha querido emular eso con las Initial Coin Offerings, ¿no? Tienen también otros nombres. Lo que estamos haciendo aquí es emitir. La palabra coin no nos debe confundir más de la cuenta. Podríamos emitir coins, monedas, pero también bajo ese acrónimo podemos emitir tokens, sean instrumentos, en principio todos son instrumentos financieros o valores negociables, los tokenized securities que habíamos visto al comienzo de esta sesión. Pues ha sido exponencial el crecimiento de las ICOs, de las Initial Coin Offerings. Desde 2014 hasta 2018, pues el volumen de las operaciones pues, ha ido creciendo muchísimo. En una ICO, os decía que la palabra coin pues, se ha quedado ya en la fraseología, se habla de ICOs, pero que no nos confunda porque hay también otros términos que no han tenido tanto éxito, pero los traigo aquí para que nos clarifiquen un poco ideas. Token Generation Event, un evento generador de tokens, o cuando son instrumentos financieros, en inglés security es la palabra para instrumento financiero, también financial instrument, pero security, pues security token offering, las STOs, ¿no? La naturaleza jurídica de una ICO es una naturaleza contractual. Hay un sujeto que es el inversor, pues serían en este caso vuestros futuros clientes, que entrega fondos en función de las tokens o coins o lo que se quiera que suscriban, y hay otro sujeto, que seríais vosotros, que es el emisor que les entrega los tokens. Y el token, instrumento financiero, ya no estamos hablando de las fichas de servicio, hemos cambiado de tercio. El token, instrumento financiero o valor negociable, y en inglés tokenized security o asset token, puede ser un título de participación en la propiedad de un inmueble, para que veáis la cantidad de cosas que se pueden hacer, o puede ser un título de participación en una sociedad. O sea, en este caso estaríais aumentando el capital de vuestras compañías. No es necesario que esta sea la forma el marco en el cual se desarrolle la ICO, pero este podría ser una de ellas. La naturaleza jurídica del token valor negociable pues es más compleja que la de las fichas de servicio que hemos visto antes. Su régimen jurídico es como el de las acciones, es el régimen jurídico de los valores negociables, y está sometido a las autoridades financieras. Si fuese Estados Unidos, Securities Exchange Commission, la SEC; si es España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, en otros países. Y hablo de otros países porque ahora veréis que se puede, desde España, si uno quiere, financiar un proyecto empresarial yéndose a otro país en función de cómo vea el marco normativo por lo que a blockchain se refiere. El emisor de la ICO, por tanto, según os estoy diciendo, debe decidir en qué país lo realiza la ICO. Tanto la comercialización como la captación de los fondos. Y cito aquí Nostrum, una compañía catalana de restauración, de comida, que estaba en concurso y pues para salir o cercano al concurso, para salir de la situación, pues quería hacer una emisión, la hizo finalmente, de tokens, los llamaba meal token, tokens para comida, y en conversaciones con la CNMV inicialmente pues se le animó a que así lo hiciera, pero luego se le complicaba tanto la vida por las exigencias de la CNMV que ha ido evolucionando junto con Banco de España en su flexibilización de este tipo de operaciones, pero no así en el momento en el que Nostrum quería hacer la operación, y por lo menos para el gusto de Nostrum, lo que hizo fue marcharse y lo hizo en Estonia. Hay otros países como Singapur, etcétera. Bien. Hay unas ICOs que se consideran ofertas públicas de valores y entonces
cae sobre ellas todo el peso de la normativa de mercados de valores, la LMV, la directiva de folletos, la MiFID, la directora de gestores de fondos, y hay otras que no se consideran ofertas públicas y entonces el marco normativo es más confortable cuando te diriges a menos de 150 inversores, cuando la inversión mínima que permites es muy grande y, por lo tanto, los que van a venir, 100.000 euros, son inversores cualificados y entonces el legislador dice, entre ellos se apañan perfectamente. Un tipo que invierte un ticket de 100.000 euros tiene cultura financiera suficiente como para que yo, legislador, complique la operación con mi normativa supervisora, ¿no? O cuando y al mismo tiempo, aunque el ticket sea muy grande, el total de la operación es, pues, medio, 5 millones de euros, ¿no? Bien, y yo aquí termino mi exposición, pues esto es de la web de la CNMV descargado ayer, pues hubo en 2019 49 ICOs, vemos ahí en la tercera línea, realizadas en España. Y a la derecha de esta pantalla está José Domínguez y ahora le cedo a él la palabra y que comparta pantalla con vosotros. Muchas gracias y después ambos estamos a vuestra disposición para preguntas. Buenas tardes a todos. Permitirme que comparta. Tendría, José, creo que dejar de compartir, Alfonso, primero, ¿vale? Vale. Y, entonces, yo cierro mi pantalla, pero además de cerrar pantalla... Abajo le das a dejar de compartir. Muchas gracias, Isabel. Acepto esto y ahora dejo de compartir o ya está compartiendo José, ¿no? Sí. ¿Ya está? Sí, ya está José. Sí, sí. ¿Me oís? Sí. Vale, perfecto. Es que el problema de las videoconferencias es no sabes si te oyen, no te oyen, te ven, no te ven. Bueno, muy buenas tardes, ya casi noches. Agradezco mucho a Alfonso que me haya dejado compartir con él estas conferencias. Agradezco muchísimo a la EVA que nos permita comentar un tema tan candente como son las ICO. Especialmente estoy encantado porque, bueno, Alicante es una tierra que me atrae, no solamente por haberla visitado más de 40 años, sino porque la familia de mi suegro es de allí, de Castalla, con lo cual, pues, especialmente le tengo un gran cariño a Alicante. Bien, ya después de lo que ha comentado Rafael, no sé si salir corriendo, porque me da vergüenza dar yo la conferencia, pero bueno, voy a tratar de dar un poco mis humildes conocimientos a este respecto. Vale, bueno, la idea, muchos de los conceptos que yo voy a tratar aquí, ya los ha comentado Alfonso. He tratado al preparar esta ponencia no pisar a Alfonso, pero en algunos elementos pues veremos que voy a decir cosas muy parecidas a las que comenta Alfonso. Alfonso nos ha comentado y nos ha definido muy bien qué es un token, cuáles son los tipos de token, ¿vale? Y cuál es el futuro de la legislación europea en cuanto a ICOs y en cuanto a token o criptoactivos o como lo queríamos llamar. Yo voy a describir lo que pasa hoy, ¿vale? Tratar de explicar lo que pasa hoy, dónde tenemos, en qué situación estamos, etcétera, para que un poco os pueda ayudar en vuestro día a día. Señalaba muy bien Alfonso que las ICO, aunque se dice que son Initial Coin Offering, ¿vale? Muchas veces no tienen nada que ver con coins. Las coins son el Bitcoin, el Ether, etcétera, y verdaderamente las ICO son la emisión tanto de criptomoneda, por supuesto, pero de todo tipo de criptoactivo que pueden ser valores negociables, es decir,
acciones o participación en una compañía o en un proyecto. Pueden ser, digamos, préstamos, es decir, participación en unos préstamos que da unos intereses. Pueden ser, digamos, utility tokens, que pueden ser, por ejemplo, los reward token, que para traer y vender mi producto yo te regalo este token y te da derecho a una parte de un producto o un servicio, ¿vale? Y pueden ser los utility product, o sea, utility tokens, que, bueno, en vuestro sector, en algunas partes de vuestro sector, sí he visto que hay determinadas emisiones, es decir, para poder publicitar cuál es mi producto o que inviertan, me den dinero para desarrollar mi producto, en este caso biotecnológico o de carácter médico, tú inviertes y a cambio recibes el derecho a disfrutar de ese servicio, de ese producto, cuando, digamos, esté desarrollado. Es más bien con elementos de consumo, pero sí se está haciendo a nivel, digamos, de servicios estéticos y médicos, ¿vale? En general, todos son tokens, ¿vale? Y las deberíamos llamar Initial Tokens Offering, pero, bueno, se llaman coins y todo el mundo lo ha cogido así. Hay un tipo que comentaba Alfonso, que son los STO. Es lo mismo que una ICO, la única diferencia es que sí está bajo el amparo de una autoridad supervisora. Es decir, una Security Token Offering es que yo lanzo unos tokens que dan participación en el capital de mi compañía o de un proyecto y está supervisada por la SEC o está supervisada por la CNMV, etcétera, etcétera. Bien. En sí, ya sabéis que todo esto está sobre la base de blockchains, ¿vale? Y normalmente, digamos, las ICOs son para financiar un proyecto o para vender determinados productos y servicios que normalmente son tecnológicos y en torno a la tecnología blockchains, pero se está ampliando, como os digo, a otro tipo de productos, otro tipo de consumo, incluso a cromos, como veremos a continuación, porque es, digamos, un tema bastante gracioso. Y en principio los tokens, como son no son nominativos normalmente, sino que son al portador, pues se pueden transmitir. Por lo tanto, digamos que si yo compro un token para los próximos conciertos de Malú, por poner un caso, que no sabe cuándo van a ser, pues yo los puedo intercambiar, ¿vale? Entonces, sí es importante saber cómo funciona una ICO normalmente. Entonces, lo primero, claro, se define cuál es el proyecto en el cual se va a pedir, digamos, la inversión o el producto o servicio que nosotros vamos a vender y se publicita única y exclusivamente, digamos, a través de redes sociales y de Internet. No hay una publicitación en televisión como cuando salen las acciones de Telefónica, sino que se publicitan a través de Internet, a través de redes sociales como Instagram, y van dirigidos a un tipo de inversor que está interesado en este tema. No hay bancos por medios, no hay elementos, digamos, o entidades institucionales. Sí hay fondos de inversión que sí hay fondos de inversión que están invirtiendo en este tipo de ICOs, ¿vale? Pero en general, digamos, sobre todo lo que buscan es, uno, el abaratamiento de costes para no tener una publicidad muy cara. Segundo, lo que se prepara es un white paper que, si no está regulado bajo ninguna norma, ese white paper suele ser muy sencillo, muy claro, ¿vale? Y si está regulado por una norma, pues hay que acogerse a esa fórmula, como puede ser la de MiCA o de otros países que tampoco exigen tanto como en el caso de un folleto. Digamos que se adquieren por parte de los inversores o de los que van a utilizar ese producto, se adquiere el token,
¿vale? A cambio de una criptomoneda. Normalmente son criptomoneda y no moneda fiat. La moneda fiat es la soportada por un Estado, como puede ser el euro o el dólar. Normalmente se hace con criptomonedas. ¿Por qué? Porque digamos que para lanzar esa ICO utilizas una plataforma de blockchains que lleva detrás también una criptomoneda. Lo más típico es lanzarlas en Ethereum, que es una plataforma de blockchains que tiene su propia moneda o criptomoneda, que es el Ether, o también en Bitcoins, o sea, en la de Bitcoin. Pero hay miles y se pueden lanzar. Y todas ellas se intercambian, por decirlo así, la posibilidad de pagar o realizar la inversión con criptomoneda. Pero también se puede hacer, digamos, con dinero efectivo. Tanto para realizar, digamos, la inversión, utilizas unas casas que se llaman exchange, que están en Internet, en las cuales tú compras y vendes moneda, digamos, criptomoneda, y también, digamos, compras el token correspondiente a la ICO. Automáticamente, digamos, el inversor necesita que ese dinero sea dinero fiat para poder realizar las inversiones, salvo que pueda pagar en Bitcoin a sus proveedores o a sus trabajadores, etcétera, que ya se está pagando en Bitcoin en Estados Unidos a los trabajadores. ¿Vale? Entonces, bueno, en una casa de cambio con el cual previamente has ajustado, digamos, tus costes y tu comisión, pues se cambia y va a tu cuenta corriente. El token lleva siempre, como cualquier, digamos, título valor o cualquier elemento, lleva un compromiso, y es el compromiso de invertir en el proyecto que se va a llevar a cabo, o de prestar el servicio que se está comprando, o, digamos, que tener la parte del inmueble correspondiente. Vamos a ver, muchas veces pensaréis, ¿y qué ventajas me da a mí hacer esto y no hacer, por ejemplo, pues sacarlo a bolsa, por decirlo de alguna manera, o ir por la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Sobre todo es el coste. El coste, digamos, la publicidad es mucho más barata. El white paper no es ese folleto que comentaba Alfonso. Las comisiones de los exchange son menores, ¿vale? Y hay otro elemento que es muy importante, y es que el objetivo de estas tokens son personas que están pensando en el futuro. Es decir, no es el inversor que invierte en Banco Santander, por decirlo así, o BBVA, que me parece una inversión magnífica, pero que está pensando en el negocio tradicional. Aquí no, aquí se está pensando en el negocio del futuro. Entonces, empresas como la vuestra de biotecnología, digamos que pueden llevar a cabo esta operación y les van a ver con mejores ojos porque están más abiertos a lo que es la nueva tecnología y, por lo tanto, a invertir en ello. Es una de las grandes, digamos, ventajas que se obtiene actualmente. Comentaba la cantidad de ICOs que hay aquí en esta página. Os he puesto varias en la ponencia. Aquí en esta página te lista las que están activas. Esta es una lista de las que ahora mismo, en este momento, digamos, están esperando a inversores. Te metes en cada una de ellas y te va diciendo exactamente qué es lo que hacen, cuál es el proyecto, cuánto es la inversión mínima, cuál es la inversión máxima, etcétera. Pero también podéis ver las que van a venir, es decir, las que se están planificando. También tenemos las del pasado, por decirlo de alguna manera. Yo he encontrado, es que cada año hay 1.250 ICOs en el mundo. Entonces, civilizado no, perdón, occidental, que me tira de pata, por favor. Bien, mirar, esta es muy curiosa, es Blue Ocean, y digamos que consiste en lo siguiente. Como veis, es First Tokenism MedTech versus Fund by Blue Ocean. Aquí es un fondo de inversión que quiere captar dinero para invertirlo, ¿vale? ¿Y en qué lo quiere invertir? Digamos que en aquella tecnología que esté alrededor de la medicina. Puede ser biotecnología o de otro tipo, lo que se llamaría MedTech.
Stage. Entonces, hace una ICO para sacar, digamos, el dinero y obtener el dinero para que luego ese fondo de inversión realice las correspondientes inversiones en empresas biotecnológicas, médicas, etcétera. Perdonad, a ver cómo vuelvo. Sí. Entonces, eso es un poco... Comentar, vamos a ver, el blockchain es un entorno descentralizado y desintermediado. Es decir, no hay una autoridad que esté por encima del blockchain, sino que está descentralizado. De hecho, digamos que las cadenas de bloque que se van almacenando y donde, digamos, da el registro de las operaciones que se están realizando, pues se hacen miles de copias en miles de nodos, que son ordenadores, no es, digamos, un gran servidor. Y es un entorno desintermediado simplemente porque hay relaciones entre máquinas y no tiene ubicación geográfica. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay una norma que rija esa blockchain, o sea, perdonar, esa ICO o esos tokens, ¿vale? Sino que se rigen por una ley, que es la que se denomina ley criptográfica, que es la que se produce como consecuencia de lo que nuestro artículo 1255, la libertad de las partes. El que emite esa ICO es el que determina ahí cuáles son las normas que se van a aplicar. Si quieres, inviertes. Si no quieres, no inviertes. Al final, digamos que se produce la inversión y esa es la ley que rige. Blockchain tiene un elemento muy importante y es la innovación. Está creando y dando posibilidades a la innovación, pero también tiene el punto del fraude, bueno, pues el blanqueo de capitales, los elementos de criminalidad, etcétera. Vamos a ver, quizás me adelanto y no, lo que está ocurriendo actualmente es que todos los países están viendo de la importancia de la tecnología blockchain y de las ICOs, ¿vale? Y saben que tienen que establecer un marco seguro para que cada uno de los países pueda emitir token y pueda, digamos, realizar ICO, pero verdaderamente, si nos situamos, por ejemplo, en Europa, lo que le pasa, por ejemplo, a nuestro legislador es que no sabe muy bien cómo ponerle el cascabel al gato, porque está esperando a que salga, digamos, la mica, ¿vale? Que parece que no sale, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en España? Yo ahora me planteo hacer una ICO en España y tenemos, por una parte, de que bueno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha emitido unas opiniones que dice que no son seguras, es decir, te limita porque no sabes si van a ser así o no, y en principio tiene una primera posición, una primera posición que es muy cauta. Tener en cuenta que la SEC o la Comisión Nacional del Mercado de Valores se creó para proteger al inversor, ¿vale? Lo lleva en el ADN y, por lo tanto, todo su pensamiento es proteger, en este caso, al inversor. Aunque luego veremos con la segunda posición que dice, si yo no abro la mano, estoy quitando las posibilidades de innovación y de desarrollo a mi país. Tenemos que empezar a abrir la mano. Entonces, en un primer cierre, ¿vale? Un primer cierre, lo que dice es, en febrero de 2018, hoy cuidado inversor, que esto puede llevar grandes riesgos. Y lo ha vuelto a repetir con las criptomonedas recientemente, ¿vale? Bien, me parece bien que lo advierta, pero está ahí. Y dice, vamos a ver, entiendo que se sujeta a mi norma siempre que estamos hablando de un valor negociable. ¿Y qué es un valor negociable? Tengo muy claro que una acción o lo que sea similar a una acción, una obligación o un préstamo es un valor negociable. Pero en los utility token, imaginar que vosotros mañana decís, mira, yo tengo un producto que va a arreglar, no sé, por poner el caso, los granitos de la pubertad,
Perdonar la chorrada, pero es lo que se me ocurre en este momento. Y digo, bueno, pues lanzo una ICO en la cual a todo aquel que invierta en mis tokens tiene derecho a una muestra o un cuando el producto salga, ¿vale? Claro, desde el punto de vista de qué es un valor negociable, la legislación, la ley de mercado de valores, te dice que lo es siempre que sea transmisible. Yo puedo transmitir ese token que has emitido, pues a mi amigo, porque a mí ya no me salen granos. ¿Por qué? Porque se lo transmito a mi amigo. Entonces ya es un valor negociable. Pero si lo pensáis fríamente, no es un valor negociable, ¿vale? Que haya posibilidad de que se revalorice o que alguien saque rendimiento por las plusvalías de ese token. En un utility token como el que comentábamos de las granitos, resulta que vosotros descubrís algo que efectivamente te quita los granitos, no solamente durante un día, sino durante ya toda tu pubertad. Pues eso, si tienes la posibilidad, porque como por ejemplo lo que está pasando ahora mismo, o pasaba hace unos meses en Reyes, con la nueva aparato no sé cómo se llama, lo tiene mi hijo y no me acuerdo, bueno, el aparato de Sony para jugar, ¿vale? Pues no había producto en el mercado, con lo cual había gente que vendía ese aparato que costaba 500 euros por 1000. Pues eso puede pasar con un utility token, pero ¿eso verdaderamente es un valor negociable? ¿Vale? Claro, lo que os decía, cambia la comisión, dice que tiene que estar sujeto, por supuesto, a lo que diga la Unión Europea, pero ya empieza a abrirse, y empieza a abrirse por un tema muy importante, y es, si una ICO se hace en Estonia bajo legislación estónica o de Estonia, ¿vale? Yo te permito comercializarla aquí en España siempre que des suficiente información a los inversores. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de vosotros puede decidir, yo me voy a Estonia, hago una ICO, pero tengo una parte que tengo que comercializar en España, en Alicante. Bueno, pues tú puedes venir a comercializar esa parte aquí. Viene a decir, sobre todo se refiere a los utility. Si la esencia del utility es que el inversor lo que hace es comprar el producto o servicio, pero no tiene el pensamiento de revenderlo, significa que es, digamos, es un utility, no es un valor negociable, ¿vale? También dice, de alguna manera, que, hombre, si detrás, que era lo que decía anteriormente Alfonso, si estamos hablando de ICOs con cantidades pequeñas, pues digamos que se tiene que relajar, como lo hace la ley del mercado de valores, los requisitos que se están llevando a cabo. Son conscientes que una ICO no es una salida a bolsa, no es una emisión de obligaciones, por lo tanto, el folleto tiene que ser mucho más leve y está dispuesto a ayudar a todo el mundo a preparar ese folleto, ¿vale? Entonces, ya, por decirlo así, lo que dice la comisión es vamos a ir caso por caso y ya relaja su pensamiento para, digamos, no ser tan, perdonadme la expresión, tan talibán, de decir, oye, que si se puede transmitir y que si se puede obtener plusvalía, estamos ante un valor negociable. Quería mostraros una cosa porque me resulta muy gracioso antes de terminar con la siguiente ponencia, pero es que me tengo que ir aquí. A ver si consigo perdonar. Para que veáis ay, pues no me he abierto lo que yo quería. Bueno, pero sí, lo tengo aquí. Mira, esto es muy gracioso. Vamos a ver. Estos son tokens, ¿vale? Verdaderamente, para que lo entendáis rápidamente, son cromos. Como los cromos del Real Madrid que jugábamos de pequeños y juegan ahora nuestros hijos, pues son cromos.
Lo que pasa es que se forma en formato de token. Digamos que aquí en esta página tú puedes comprar por un determinado precio un gatito al cual le puedes cuidar, etcétera, 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 ¿vale? Y ese gatito, ¿vale?, le puedes vender. Verdaderamente, si lo pensamos, ¿qué es? ¿Un utility? ¿Es un valor negociable? Etcétera. Bueno, pues en principio para mí es un utility. Lo que ha ocurrido, ahora ya no porque ha bajado, es que un gatito de estos que te lo comprabas, digamos, por €1, ¿vale? Pues algunos gatos, los que estaban más cerca del origen de los primeros que se vendieron, han llegado a valer 20.000 y 40.000 euros el gatito. O sea, yo no me gasto en el gatito esos 40.000 euros, pero... Entonces, y se revendían y vendían. ¿Es un valor negociable? Yo para mí no lo es. Es decir, el que compró el gatito originalmente, pues, ¡ay, qué bonito! Tengo el cromo, etcétera. Pero como ocurría cuando tenías el cromo del Real Madrid, que te ibas a la plaza correspondiente y lo vendías por 3 euros, ¿no? Y ya para terminar, a ver... Ay, perdonad. A ver, esto. Bueno. Perdonad, aquí, no. Vale. Vamos a ver. Si os planteáis realizar una ICO desde un punto de vista netamente práctico, ¿vale? Hay que definir muy bien qué es lo que vamos a emitir y a cambio de qué, ¿vale? Se tiene que estudiar desde un punto de vista de un abogado, pero también de firmas especializadas en inversión, ¿vale?, que te pueden ayudar a situarte en un sitio o en otro. Tienes que decidir si lo haces en España o lo haces fuera. Mucho más barato en España que hacerlo fuera, pero para ello tienes que consultar con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Deciros que la Comisión Nacional del Mercado de Valores está muy abierta a hablar con ella, a hablar contigo. Si se decide que es un valor negociable, se ve qué requisitos son los exigidos por la cantidad de emisión o no cantidad de emisión, ¿vale? Y se habla, digamos, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para determinar cuáles son los requisitos que me va a exigir. Si tú ves que efectivamente te está complicando la vida, pues tienes que valorar a lo mejor salir a otro entorno de otro país, digamos, mucho más seguro y mucho más formado en ese sentido. Se utiliza mucho Estonia. Estonia empezó a regular esto en el 2008, cuando salió la Bitcoin. Se dieron cuenta rápidamente de que este era el futuro. Suiza ha perdido fuerza. Francia, estamos viendo, la norma salió el año pasado, es muy parecida al reglamento MiCA y bueno, lo único que Estonia y Francia tienes que constituir una sociedad allí, no te permiten, digamos, que sea una sociedad española, aunque eso yo creo que tiene que cambiar porque ambos dos están en la Unión Europea. Gibraltar no lo ha regulado, pero es mucho más laxa porque Gibraltar vive de este tipo de operaciones. Malta sí tiene una normativa. Reino Unido está en ello, en esa normativa, y hay varios países en ese sentido. En este momento, por decirlo así, las que yo estoy participando, casi todas se van a Estonia. Es decir, hemos viajado de Suiza a Estonia, ¿vale? También se han hecho algunas en Andorra, ¿eh? Entonces, bueno, viendo qué es lo que quiero hacer, cuál es el mercado al que quiero tal, pues lo haces de esta manera. Sí es importante, aunque ya lo ha apuntado Alfonso, y con esto termino, sí es importante tener, digamos, otras vías de financiación alternativas que son más sencillas en España. En España el crowdfunding y el crowdlending está regulado por la Ley 15, que regula estos temas, y por lo tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene un marco y ya hay, digamos, más digamos, financieros o consultoras financieras
que te pueden ayudar en ese sentido, y ya los abogados estamos un poco más duchos en el crowdfunding y el crowdlending. Hay notarios especializados, como lo comentábamos antes Alfonso y yo, amigos nuestros, etcétera. Luego hay otro tema que en temas de biotecnología os recomiendo, y es que es curioso que a nivel tanto de las comunidades autónomas, ayuntamientos y del Estado, muchas, digamos, subvenciones y muchos préstamos quedan desiertos o no, digamos, se lanza a lo mejor 100 millones o 50 millones y determinadas personas no van. Eso esencialmente es porque la marasma que hay en España de subvenciones, de préstamos, etcétera, es tal que o eres una empresa especializada o una persona especializada que te ayuda a caminar por ahí o es imposible. Nosotros en el despacho no lo hacemos, colaboramos con gente muy especializada en estos temas, ¿vale? Y es un tema a ver, porque es mucho más barato, por decirlo así, que una ICO y que un crowdfunding, ¿no? Y luego el tema que comentaba Alfonso y que nosotros trabajamos en él, se suele hacer, digamos, sobre todo quien lo tiene muy trabajado, perdonadme la expresión, es el cine. El cine, si os fijáis, cuando bajan los títulos, aparece una AIE y que casualmente se llama como el título de la película. Bueno, tanto cine, buques, aeronaves, temas ahora de I+D+I, bueno, pues digamos que tienen una bonificación fiscal. Y lo que ocurre es que esa bonificación fiscal, la empresa que va a realizar el I+D+I no tiene capacidad para deducírsela, porque no tiene beneficios. Está lanzando el producto, lo que está es invirtiendo. Entonces, bueno, a través de estos sistemas de AIE, etcétera, un compañero mío los lleva todos los días, lo que hace es, por decirlo así, buscar un inversor que sí tiene beneficios y le dice, pon aquí 100 millones de pesetas o los que sean y a cambio te llevas 125 a través de la bonificación, con lo cual, digamos, al final para el inversor que tiene beneficio y que tiene cash, pues es una forma de, a ver cómo lo digo, en un año, digamos, invierte su tesorería cuando le están cobrando el banco por ese exceso de tesorería. Estamos hablando de que invierten, pues, sobre todo las grandes cadenas de consumo que tienen mucho cash, ¿vale? O inversores particulares, como su family office, que tienen también beneficios de sus inversiones y quieren aprovecharse de eso. Eso es otro de los temas que yo recomendaría también para ver. Y ya termino. Las ICO no las dejéis. Creo que son muy importantes. En España van a ser cada vez mayores. Y es otra forma de financiación alternativa que os puede ayudar en vuestro proyecto y en vuestro desarrollo. Señalaros, y ya lo pongo aquí, bueno, sí sé, a ver, mirad, aquí en esta os hemos dejado un poco cuáles son los principales miembros de nuestro equipo de Digital Law, etcétera. Os lo pongo y os lo digo porque si queréis, yo tengo escrita, digamos, mi ponencia, pero mucho más larga, en la que hablo de todos estos temas, hablo de lo que pasa en Estonia, lo que pasa en otros países, etcétera. Que si la queréis, pues me ponéis un mail ahí a jose.dominguez@martinez-echevarría y yo, sin problema, os la hago llegar. La publicaré mañana, no he esperado hasta hoy a publicarla, a tenerla, y la publicaré mañana seguramente en la página web del despacho, pero vamos, si lo queréis, yo os la mando sin ningún problema, me mandáis un email y yo os lo hago llegar. Decir, y esto lo digo en nombre de Alfonso y mío, es que cualquier duda que podáis tener sobre este tema, aunque no lo vayáis a hacer, o sea, cualquier cosa que os preocupe de este tema y de otros muchos, pues mira,
Tenéis ahí nuestros correos para que nos preguntéis y nos ayudemos. Yo iba a poner el teléfono móvil, pero como no se lo había preguntado a mis compañeros, no he querido ponerlo, porque si no estaría transmitiendo a otras personas, ¿vale? Pero bueno, como vais a tener la grabación y la exposición, pues ahí lo tenéis. Daros las gracias, me parece que sois unos campeones, sinceramente, es un mundo, la biotecnología, de campeones, porque se necesita mucho trabajo, mucho tesón, ¿vale? Es más fácil dedicarse a ser abogado, ¿vale? Porque al final haces negocios con los demás, por decirlo de alguna manera, pero en biotecnología creo que es el futuro, creo que ahí debemos estar y no debemos perder ese tren, con lo cual yo os doy las gracias por estar ahí y trabajar 24 horas en esos proyectos. Gracias. José, Alfonso, muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra charla. La verdad que ha sido muy reveladora y creo que espero que a todos nos haya abierto mucho los ojos. Vamos a abrir un turno de preguntas que os agradecería pusierais por el chat y tanto Isabel como yo vamos leyéndolas y así podéis ir contestándolas. Yo voy a aprovechar mientras se preparan las primeras preguntas y me gustaría lanzaros la siguiente pregunta y es, a mí me ha quedado la duda, ¿cuál podría ser aproximadamente el coste de un ICO y el plazo de tiempo que se necesita para prepararlo? Y una duda que también creo que tenemos todos, que no sé si nos sabréis contestar, y es ¿cuándo pensáis que va a tardar en aprobarse la propuesta de reglamento MiCA? En cuanto a la propuesta de reglamento MiCA, se esperaba que fuese más o menos en estas fechas, cuando se aprobase. Pues en noviembre estábamos hablando de él y se esperaba que en estas fechas fuera cuando se aprobase. La mismísima Unión Europea, que pues, se caracteriza con frecuencia por su rigor, hay veces que nos sorprende con sus retrasos, ¿no? En este caso, el retraso pues, en la aprobación del reglamento, sin embargo, no vendrá vinculado a un retraso posterior de los Estados miembros, porque los reglamentos son derecho aplicable directamente en todos los Estados miembros desde que se aprueban. No así las directivas, que hay que transponerlas y hay veces que, si fuese nuestro caso, España podría añadir otro retraso, ¿no? Pero por lo que en mi sesión pues, me seguía centrando en los utility tokens es porque me parece que son facilísimos de gestionar. Estamos a la espera de que se apruebe el reglamento MiCA. Son, en cuanto a tu pregunta, muy económicas las operaciones, porque es simplemente en vuestra página web preparar el documento y si no se quiere acudir a la publicidad comercial, no se acude a ella y entonces ha sido una operación sencillísima. Si tenéis los inversores localizados, pues la publicación en la página web era por cumplir con las obligaciones legales, no por dárselo a conocer a ellos. Si uno necesita llegar a inversores que uno conoce, hace publicidad comercial, ¿no? Respecto a las ICOs, José puede quizá responder, sí, pero también su gestión, paso la pelota a Pepe, a José, pero también su gestión es bastante rápida, no tan económica, porque hay comunicaciones con la CNMV, pero si quieres, Pepe, tú... Sí, vamos a ver. Digamos que el coste es que es variable, ¿vale? Y es variable porque, digamos, aunque ya lo habíamos señalado, el primer hito es estudiar esa operación. Si la podemos llevar a través de España, digamos, va a ser mucho más barata, ¿vale? Mucho más sencilla. Si la tenemos que llevar a un país extranjero, pues ya necesitemos contar con abogados del extranjero y, digamos,
asesores de inversión fuera. Luego, el tema, si digamos que tú tienes controlado a quién va dirigida esa ICO y puedes tener más o menos controlado que efectivamente te la va a suscribir, pues significa, por decirlo de alguna manera, que te sale mucho más barato porque te evitas publicidad, etcétera. No es lo mismo el publicitar unos productos o unos tipos de token que otros. Depende de lo abierto que esté el mercado en ese momento a ese tipo de inversiones, por decirlo de alguna manera. Entonces, el coste es variable, bastante variable, pero siempre es un coste menor, por ejemplo, pues no sé, a tener que pedir un préstamo a un banco. Y como digo, depende de la cantidad. Por eso, cuando tú estudias, dices, no, es que yo lo que quiero son 2 millones de euros. No te vayas a una ICO, ¿vale? Vamos a buscar crowdfunding o crowdlending, ¿vale? No, es que yo lo que quiero hacer son 60 millones de euros. Pues bueno, pues ya nos vamos a pensar si efectivamente podemos ir a una ICO y cuál es el coste, etcétera. Como vuelvo a deciros, es bastante variable, bastante variable. De alguna forma, Alfonso, estas utility tokens podrían sustituir a las ICOs para emisiones más pequeñas, ¿no? Es decir, digamos que las pymes van a tener mayor, más rápido y más económico acceso a esta financiación alternativa con este... Sí, sin duda, porque había, como comentaba Pepe y como aparece en los distintos comunicados de 2018, de febrero y de septiembre, de la CNMV y de Banco de España, ICOs que tenían como objeto de la emisión utility tokens. Y, sin embargo, por medio de un white paper con el reglamento MiCA, puedes emitir utility tokens sin necesidad de la complicación de trámites de una ICO. Entonces, cuando se apruebe el reglamento MiCA, en mi opinión, sin duda, utility tokens por medio de un white paper. Hay una pregunta de César Quintanilla en el chat que dice que no le han quedado claras las ventajas de un inversor, para un inversor supongo, invirtiendo en ICO en lugar de inversión tradicional. Hay una frase de Bill Gates que si la buscáis en internet ya no la encontraréis. Se ha debido arrepentir. Y a lo mejor la frase no era de Bill Gates, que dice banking is necessary, banks are not. La actividad bancaria es necesaria, los bancos no. Bueno, pues eso para responder a César Quintanilla. En una ICO, frente a un aumento de capital en bolsa, yo no necesito a las empresas de servicios de inversión, pues un Morgan Stanley, un Merrill Lynch. Un aumento de capital rara vez lo haces acudiendo a un solo intermediario, una empresa de servicios de inversión, sino que para la colocación acudes a uno o más bancos colocadores. Los bancos colocadores te estudian el mercado. Si es Banco Santander, sectorializan, fragmentizan el mercado, dicen, nos vamos a dirigir a vuestros trabajadores, nos vamos a dirigir a inversores institucionales. O sea, es una operación complicadísima y tienes los costes de gestión de la empresa de servicios de inversión a la que acudes, de los bancos colocadores a los que acudes, las comunicaciones numerosísimas con la CNMV, el folleto de emisión, y ahí están nuestros costes, los abogados que tienen que prepararlo, todo lo que te pide la CNMV del emisor, sus auditorías de cuentas, y a eso además se añade que el inversor tiene alojados sus acciones, sus valores anotados en cuenta, en una sociedad de valores y bolsa que le cobra una cantidad por hacer eso. Frente a todo esto que he descrito, blockchain, un wallet,
blockchain es gestionado por los mineros. Cualquiera de vosotros, si quiere, se puede convertir en minero, y hoy día ya no, porque los ordenadores que hay que tener para dedicarse a la minería de blockchain, se habla de huertos, ¿no? De que hay montones de CPUs unidas para hacer esto más rápidamente. Pero bueno, que blockchain lo gestionan a nuestros efectos gratuitamente los mineros, y por lo tanto es preparar la operación, la hago a través de blockchain, no necesito los intermediarios. Entonces, no hay costes, porque blockchain es mantenido por los propios mineros que gestionan los nodos de cada blockchain, y no hay intermediarios. Entonces, esto ha dado mucho miedo a los sectores financieros, porque desaparecen los intermediarios. La frase de Bill Gates: debió pisar muchos callos, y entonces la ha retirado de las redes. Para el inversor, la gran ventaja es la que señalaba Alfonso. Yo invierto muy poco en bolsa, pero todos los meses me cobran 7 euros por tener, digamos, nada de acciones. Mientras que tú lo tienes en la billetera, en la wallet, que tienes el hash, que es, digamos, el código de tu inversión. El token es como si fuera, le llaman hash, y ya está. El único peligro que tiene, y eso os lo digo, es que como pierdas la clave de la billetera, pierdes la inversión. O sea, ya eso se pierde. Hay miles y miles de Bitcoin perdidos en el espacio, en el virtual, ¿no? Entonces, ese es el único peligro que tiene. Es mucho más barato para el inversor, porque la inversión la puedo hacer ahora, porque la quiero hacer ahora y en este minuto. Mientras que yo, si quiero invertir en bolsa o vender, tengo que dar la orden a mi banco, por decirlo de alguna manera, para que mañana la venda. No, yo lo quiero vender ahora, quiero comprarlo ahora. Y otro tema que decía Alfonso, máquinas, digamos, no cuánticas, en el futuro las habrá, pero máquinas como para hacer de minero, sí tenemos en España y no lo podemos gastar. Lo que no podemos es pagar el recibo de la luz de lo que consume eso. Por eso, digamos que hay una página web que es muy curiosa, y es que te va poniendo en rojo donde hay mineros. Entonces, hay una zona de China que eso no es rojo, es vamos, rojo marrón. ¿Por qué? Porque están al lado de una presa hidroeléctrica y es mucho más barata la electricidad, que es el elemento necesario para minar, en este caso, casar las operaciones, hacer el hash y meterlo en bloques a ese respecto, ¿no? Vale, pues... Pues de momento no tenemos más respuesta, más preguntas. Lauren, que ha tenido que salir, y César, que os da las gracias por la respuesta, Alfonso, que tú mismo has podido leer. De todas formas, si luego tenéis alguna pregunta, mañana, pasado o al otro, estamos encantados de resolverlas. La última pregunta, si no hay nadie que quiera hacerla, y es respecto a lo que comentabais de la Asociación de Interés Económico para aprovechar las deducciones de I+D. Normalmente, ¿cuáles son los porcentajes que suelen tener de rentabilidad? Creo que Alfonso os comentado, o José, no sé, un 25%, o no es variable, se negocia en función Andrés, de... Es el impuesto de sociedades. O sea, es la agencia tributaria, está pues de un modo semejante a lo que sucede con las SICAP, que la agencia tributaria pues sabe que las SICAP, aunque tienen un número de 100 socios, realmente pues la agencia tributaria se tapa los ojos y sabe que hay 99 personas que hacen una inversión muy pequeña y uno de ellos ha invertido su propio patrimonio, y la agencia tributaria les tributa solo un 1% frente al 25% de sociedades, y es porque quiere ella que ese dinero no se le marche
ilícita o lícitamente fuera de España y que se invierta en bolsa y exención o trato fiscal favorable 1%. Bien, pues en este caso, las AIE a las cuales se les transfiere la titularidad de las patentes que vosotros generaseis, recibe el dinero de inversores, como decía antes Pepe, pues que tienen excesos de tesorería, se convierten en titulares de esos derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial de las patentes, y por el contenido de los derechos, que es inversión y desarrollo, la agencia tributaria los está tratando fiscalmente de forma positiva. Entonces, para vosotros el beneficio sería por la inversión que recibiríais. Sí, y para los inversores, el beneficio fiscal con el que les está tratando la agencia tributaria. Alfonso, yo creo que es lo que Andrés estaba preguntando y que quizás la pregunta viene por un elemento que yo le he dado erróneamente. Perdón. Vamos a ver, si un señor invierte 100, ¿qué porcentaje sería el que llevaría? Es decir, si la bonificación es un 25, es al final 25, ¿qué parte tendría que invertir, por decirlo así? Yo, Andrés, eso no sé decirlo exactamente, ¿vale? Yo lo que sí me ofrezco a todos vosotros es que si queréis preparar una charla como esta, de mi compañero Óscar Rodríguez, que por cierto es uno de los que me llamaba, él, digamos, que os puede dar más detalladamente este vehículo de inversión y que os puede decir exactamente un poco qué porcentaje sería el que, bueno, pues si tiene 25 pesetas o 25 euros, cuánto invierte, por decirlo de alguna manera, ese inversor, porque es lo que os interesa. Al final, el cash que os va a entrar a vosotros para vuestras inversiones. Yo ahí, pensarlo, hablarlo con Alfonso, y yo creo que Óscar, que es un tío más majo que las pesetas, está encantado de charlar sobre este tema concretamente, porque tiene mucha experiencia en ello. Y conoce conoce este tipo de producto y cómo funciona y qué ventajas puede tener para vosotros. Muchas gracias. Perfecto. Pues si os parece, damos concluida la sesión y agradecer a Alfonso y a José el tiempo y la charla que nos han brindado, así como los conocimientos que nos han transmitido, que yo creo que ha sido realmente interesante. Muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos que nos volvamos a ver pronto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. A todos. Gracias.